Hola, hola colegas, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Yukikai Neme. El día de hoy vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo humano. Entonces, para ello tenemos que entender que el desarrollo humano se divide en varios periodos. Entonces, el primero de ellos es el periodo preembrionario, que está seguido por el periodo embrionario y por último, el periodo fetal. El periodo preembrionario se resume o se reduce a una mnemotecnia que uso yo, que es fase Big No, que es para resumir lo que es la fecundación, la segmentación, la blastogénesis, la implantación, la gastrulación y la neurulación. Entonces, fase Big No. Esta fase, este periodo preembrionario, está a partir de la primera semana hasta la tercera semana. El periodo embrionario es donde se forman los esbozos de los órganos internos y comprende desde la cuarta hasta la octava semana. Y lo que es el periodo fetal, técnicamente se reduce o se sintetiza en lo que es el crecimiento de lo que fue formado previamente en la etapa embrionaria. Y comprende desde la novena semana hasta el nacimiento, aunque muchos de los órganos continúan creciendo incluso después del nacimiento. Entonces, empecemos. Primera semana. Entonces, en la primera semana iniciamos con que tenemos el ovocito secundario. Entonces, ¿por qué es un ovocito secundario y no un óvulo como tal? Resulta que tenemos la gametogénesis, ¿no? Entonces, la gametogénesis es la formación tanto del óvulo como del espermatozoide. La diferencia entre estos dos es que y se produce a través de una meiosis. La diferencia entre los dos es que el espermatozoide completa la meiosis, mientras que el óvulo o el gameto femenino no completa la meiosis, sino únicamente cuando es fecundado. De resto, únicamente llega hasta se detiene la meiosis 2, y si no es fecundado, es desechado y vuelve a iniciar el ciclo. Solamente cuando es fecundado, entonces pasa de la meiosis 2. Entonces, lo que encontramos aquí antes de la fecundación es el ovocito secundario y pues un cuerpo polar. Entonces, lo que sucede en la primera semana son las etapas de la fecundación, lo que tenemos inicialmente. Entonces, la fecundación tiene a su vez varias fases. La primera de ellas es la denudación. Entonces, en la denudación lo que sucede es que el espermatozoide va eliminando lo que es la corona radiada. La corona radiada es esta que está aquí muy mal dibujado, que les voy a poner una imagen por aquí para que puedan observar bien la corona radiada. Entonces, en la fase de denudación, el espermatozoide suelta del acrosoma unas enzimas que son hialuronidasas, que lo que hacen son empezar a destruir la corona radiada. La segunda fase es el reconocimiento y adhesión. Entonces, en el reconocimiento y adhesión lo que sucede, el reconocimiento y adhesión se da entre el espermatozoide y la membrana o zona pelúcida, que está aquí representada por la zona azul claro, que se mostrará mejor en la foto de aquí. Y ese reconocimiento, ya sucede reconocimiento entre ellos. La zona pelúcida puede reconocer, la membrana pelúcida puede reconocer más de un espermatozoide. Luego se da la penetración del espermatozoide. Entonces, en la penetración del espermatozoide lo que sucede es que el espermatozoide rompe la zona pelúcida gracias a otra enzima del acrosoma, que es la acrosina. Y se sucede lo que es la reacción de zona, que es que la zona pelúcida se vuelve impenetrable para el resto de espermatozoides. Y de ahí sucede lo que es el bloqueo de la poliesperma. Entonces, en el bloqueo de la poliesperma es que no solamente la zona pelúcida se vuelve impenetrable, sino que ya el resto de espermatozoides se vuelven inservibles o ya no entran a ser parte del proceso.
Después del bloqueo de la poliesperma sucede lo que es la fusión. Entonces, cuando ya el espermatozoide ha penetrado la zona pelúcida o la membrana pelúcida, ambas membranas, las del ovocito secundario y las del espermatozoide, se fusionan para que pueda ingresar el material del espermatozoide. Y ahí se da lo que son la formación de pronúcleos. Entonces, una vez entra el espermatozoide, el material del espermatozoide al ovocito secundario, este completa su meiosis y se convierte en el óvulo. Entonces, ambos empiezan a formar sus pronúcleos, empiezan a descondensar el ADN y ambos serían células haploides, es decir, que cada uno tendría 23 cromosomas. Luego de la formación de los pronúcleos de cada uno, se da la fase final, que es la anfimixis. Entonces, en la anfimixis lo que sucede es que se fusionan estos dos pronúcleos y se da lugar a una célula diploide 46N, que es la que va a dar lugar a la continuación del desarrollo. Entonces, hasta ahí llega lo que es la fecundación. Luego de la fecundación se procede a la segmentación. Entonces, lo que sucede en la segmentación, que sería la S del fase Big No, es la formación inicialmente de una blastómera. Entonces, lo que sucede es que ese núcleo ya formado diploide empieza a generar divisiones. En la primera división se forman dos bolitas, que serían las blastómeras, y estas se siguen dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta formar la mórula. Entonces, en la mórula es cuando alcanza alrededor de 12 a 16 blastómeros. Cuando ya se forma la mórula, se ha terminado la segmentación. Luego de la segmentación sigue entonces la blastogénesis. Entonces, hay que tener en cuenta que en la fecundación, el producto final o en la fase final de la fecundación, se produce lo que es el cigoto. En la segmentación se pasa de cigoto a mórula, y en la blastogénesis se pasa de mórula a la formación del blastocisto. Entonces, en la formación del blastocisto lo que sucede es que aquí a la mórula empieza a ingresar líquido de la cavidad uterina. Entonces, al ingresar líquido de la cavidad uterina, obliga a las células a dividirse en dos tipos celulares y a unas a irse al extremo. Entonces, tenemos la masa celular externa, que sería esta de acá, y la masa celular interna. Notamos que aquí esta era la zona pelúcida, ¿no? Una vez se forma la célula, se forma el cigoto, aún sigue teniendo la membrana pelúcida, y cuando llegamos a la fase de la blastogénesis, la membrana pelúcida está en involución. Entonces tenemos la masa celular externa y la masa celular interna. La masa celular externa recibe el nombre de trofoblasto, que es lo que viene más adelante a formar todas las estructuras de la placenta, y la masa celular interna es lo que es llamado el embrioblasto, que es lo que da lugar al amnios, al saco vitelino, al antoides y al cordón umbilical. Y el vacío que se genera, o esta cavidad que se genera con la entrada de líquido, se llama blastocele. Luego, lo que sucede es la migración. Entonces, luego de la blastogénesis, vamos a ir a la implantación. Resulta que cuando nosotros se está haciendo el proceso de gametogénesis y todo eso aquí en el ovario, se va madurando progresivamente el ovocito. Cuando el ovocito ya es un folículo de Graf y es liberado, en la ovulación es captado por las fimbrias, y las fimbrias lo desplazan por la tuba ovárica y va generando todas las fases que les he mencionado, de la fecundación, la segmentación y la blastogénesis, van sucediendo en este trayecto. Que este trayecto va sucediendo para que el blastocisto ya formado pueda ir a su implantación, y la implantación se da en la parte posterosuperior del endometrio, que para esta época está bastante desmatizado y las capas están mucho más gruesas que el resto del ciclo menstrual. Entonces, se da la migración, y la migración se da para pasar a la siguiente fase, que es de la fase preembrionaria, que es la implantación. Entonces, la implantación sucede cuando ya el blastocisto llega al endometrio y se implanta generalmente por lo que se conoce como el polo embrionario, que es el lugar donde está la masa celular interna. Y el lugar donde se fija, este es el endometrio, estas son glándulas endometriales, este es un vaso sanguíneo,
y el lugar por donde el polo embrionario se une al endometrio se le conoce como deciduo basal, que no es más que endometrio, solo que se le conoce de esa manera porque es el lugar donde se implanta el blastocisto. Una vez se implanta el blastocisto, notemos que en la fase previa lo único que teníamos era el trofoblasto y la masa celular interna. Cuando ya el blastocisto se implanta en el endometrio o empieza su implantación, que todavía estamos en la primera semana, empieza a desarrollarse este trofoblasto y se diferencia en dos capas, una que es externa, delgada, multinucleada, y una que es interna, que se diferencia muy bien las membranas celulares y los núcleos de las células. La capa externa es conocida como sincitiotrofoblasto y la capa interna como citotrofoblasto. Y entonces al empezar a recibir nutrientes del endometrio, empieza a desarrollarse el sincitiotrofoblasto hasta llegar aquí. Entonces sucede que ya el sincitiotrofoblasto, que conocíamos que antes era una membrana única que rodeaba todo el blastocisto, empieza a generar digitaciones hacia el endometrio, de aquí para arriba hacia el endometrio, empieza a generar digitaciones sobre el endometrio que permite que el blastocisto se vaya introduciendo más en el endometrio. Y empieza a generar pues más cambios. Aquí posteriormente se empiezan a formar unas lagunas y a la vez que va sucediendo los cambios en el trofoblasto, en estas dos membranas de afuera, van sucediendo cambios en la masa celular interna. Entonces en la masa celular interna sucede que unas de estas células se deslaminan de la masa celular interna y empiezan a formar una capa en la parte inferior que es conocida como hipoblasto. Y más o menos esto sucede al séptimo día, o sea, el hipoblasto se forma al séptimo día. Al sexto día es cuando se empieza la implantación. Entonces tenemos que la implantación en el endometrio sucede más o menos al sexto día. Empieza, ¿no? Porque es un proceso largo. Y al séptimo día es cuando se desarrolla el hipoblasto. Aquí termina la primera semana. Entonces, cuando empieza la segunda semana, en la segunda semana es cuando se termina el proceso de implantación. Entonces, terminar el proceso de implantación implica que el sincitiotrofoblasto, que conocíamos que antes era ya muy lleno de digitaciones, empieza a ir ampliando y rodeando el resto del blastocisto, para que al fin y al cabo el endometrio termine recubriendo, pero como no alcanza a recubrirlo totalmente, llega hasta esta zona, que es una zona interrumpida del epitelio endométrico. Entonces se forma lo que es el tapón de cierre, una membrana aquí que es el tapón de cierre, que posteriormente empieza a desarrollar el epitelio parecido al epitelio endometrial, y se le conoce posteriormente como decidua capsular. Esto se forma la decidua capsular alrededor del 12º día. También está la masa que antes habíamos visto, que acá, que es simplemente de esta masa celular interna se habían deslaminado algunas células, se habían formado lo que era el hipoblasto. A la vez que suceden estos cambios en el sincitiotrofoblasto, suceden otros cambios en la masa celular interna, y es que esta masa celular interna indiferenciada se empieza a diferenciar a un epitelio cilíndrico que es conocido posteriormente como epiblasto. Entonces ya tenemos el epiblasto y el hipoblasto, y aquí empieza a llenarse esta cavidad, empieza a formarse una cavidad que se llena de líquido uterino, que más adelante lo que vamos a conocer como cavidad amniótica. Ya no solamente se termina de formar lo que es la decidua capsular, sino que y ya todo el sincitiotrofoblasto empieza a llegar a las zonas de acá, sino que aquí se empiezan a formar unas lagunas que empiezan a coalescer. Entonces se forma un espacio mucho más grande que, al haber erosionado inicialmente en la decidua basal, genera que estas lagunas empiecen a llenarse de sangre materna. Y esto es lo que se va a conocer inicialmente como la circulación uteroplacentaria primitiva. Luego esta cavidad empieza a desarrollarse y del epiblasto empiezan a migrar unas células hacia esta parte. Del epiblasto empiezan a migrar unas células que generan la membrana amniótica o amnios, que es lo que va a cubrir toda esta cavidad amniótica. Y de estas células de aquí, de este citotrofoblasto, empiezan a desarrollarse
a deslaminarse unas células que van a ser los que van a formar la membrana exocelómica, que son las que se ven acá. Luego, del mismo hipoblasto van a migrar unas células hacia el exterior y van a empezar a crecer, y es lo que se va a conocer como el mesodermo extraembrionario. Esta semana lo que sucede es que el sincitio trofoblasto, que es todo lo de acá afuera, empieza a producir la HCG, que es la hormona gonadotrópica coriónica humana. Entonces se produce alrededor de la segunda semana, y es la que es definitiva para el diagnóstico o para el diagnosticar un embarazo, puesto que es producida por el concepto y no por la madre. Como vemos, es producto del sincitio trofoblasto, que es el producto de la unión del óvulo y el espermatozoide y la evolución que lleva el cigoto y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, tenemos que ya del hipoblasto empezaron a migrar unas células al exterior, que son las que forman el mesodermo extraembrionario. Tenemos que del epiblasto migraron unas células y formaron una membrana amniótica o amnios que recubre esta cavidad y este líquido amniótico, y que del citotrofoblasto migraron unas células que empezaron a recubrir la cavidad exocelómica. Entonces, luego de esto empiezan a formarse, a entrar un líquido aquí a nivel del mesodermo extraembrionario. Y esto va a obligar a que el mesodermo extraembrionario se divida en dos, que sea el mesodermo extraembrionario que cubre la parte somática y la parte visceral. Entonces, por ende, se les va a conocer como somatopleura y esplacnopleura. Entonces, recapitulando, tenemos el sincitio trofoblasto, que ya está desarrollado y empezado a cubrir el blastocisto, que han formado a formar unas lagunas que van coalesciendo, que se van llenando de sangre materna, que forman lo que es la circulación uteroplacentaria primitiva, que a su vez en la segunda semana empieza la producción de HCG, que es para el diagnóstico del embarazo y para que se mantenga el cuerpo lúteo, y por ende la producción de estrógenos y progesterona necesarios para la continuación del embarazo. Tenemos el citotrofoblasto, del cual se han desprendido unas células para cubrir una cavidad. Esta cavidad, que es la cavidad exocelómica, y que la cavidad exocelómica con la membrana exocelómica forman lo que es el saco uterino primitivo o primario, que ya se han formado el disco bilaminar, que es estos dos, no se los había mencionado, pero este que es el hipoblasto y este que es el epiblasto es el disco bilaminar, y que el epiblasto, algunas células se han desprendido para cubrir esta cavidad amniótica, que y forman la membrana amniótica, y que además del hipoblasto se han mudado unas células hacia el espacio exterior y se han desarrollado y empiezan a formar lo que es el mesodermo extraembrionario. A este mesodermo extraembrionario empieza a ingresar líquido, y cuando empieza a ingresar líquido se empiezan a formar como unas cavidades. Esas cavidades son las que se conocen o se van a conocer como celoma extraembrionario. El celoma extraembrionario es lo que va a ser más adelante la cavidad coriónica. Pero por ahora, el ingreso de este líquido genera que el mesodermo que estaba aquí empieza a dividirse o irse hasta los extremos y genera la división del mesodermo extraembrionario en dos tipos de mesodermo, que es la somatopleura y la esplacnopleura. La somatopleura cubre lo que es el citotrofoblasto y el amnios, es decir, ahorita les pongo una imagen por aquí donde se vea que la somatopleura cubre técnicamente lo que son estos bordes del citotrofoblasto y cubre una parte del amnios o membrana amniótica. Y el otro, que es la esplacnopleura, es lo que va a cubrir el saco uterino primitivo o primario, que se va a convertir en saco uterino definitivo cuando unas células del hipoblasto migren al interior de este saco uterino primitivo. Otra cosa que sucede al final de la segunda semana es que se inicia la formación de las vellosidades coriónicas primarias. ¿Qué son esas cosas? Las vellosidades coriónicas primarias suceden cuando se da la migración de unas células del citotrofoblasto al sincitio trofoblasto y empiezan a formar unas digitaciones dentro del sincitio trofoblasto y a las lagunas del sincitio trofoblasto. Otra cosa que se da es la formación de la placa procordal, que es la que nos va a determinar la ubicación cefálica del embrioblasto, y se da por el engrosamiento del hipoblasto. Entonces, ¿cómo así? Entonces resulta que nosotros aquí tenemos el disco bilaminar, que es algo así.
células cilíndricas que conforman el epiblasto y esta capa de abajo que conforma el hipoblasto. Entonces resulta que algunas de estas células del hipoblasto empiezan a engrosarse. Entonces por eso se nota que pasa de ser un epitelio plano a ser un epitelio cilíndrico, y este engrosamiento del hipoblasto es lo que se va a conocer como membrana procordal o placa procordal, que es lo que más adelante va a desarrollar la boca. Es importante recordar que lo que vimos inicialmente, un repaso, tenemos la fase preembrionaria, la fase embrionaria y la fase fetal o de crecimiento. Hoy nos enfocamos en parte de la fase preembrionaria, que se resume en una mnemotecnia que es fase Big No, que es fecundación, segmentación, blastogénesis, implantación, gastrulación y neurulación. Hoy llegamos simplemente hasta la implantación. Este periodo preembrionario abarca desde la primera hasta la tercera semana de desarrollo humano y tiene a su vez varias fases. Sabemos que en la fecundación teníamos a su vez varias fases que tenían la división, el reconocimiento y la adhesión, la penetración, la fusión, la penetración, el bloqueo de la poliesperma, la formación de pronúcleos y por último la mixta. ¿Qué era lo que es la fecundación? La segmentación sabíamos que era la formación de la médula. Entonces voy a poner aquí. De la fusión nos da como producto el cigoto. De la segmentación da como producto el paso de cigoto a mórula. Y la blastogénesis, el paso de mórula a blastocisto. Y la implantación es la implantación del blastocisto, que nos da el desarrollo de todas las estructuras que hablamos previamente. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar el primer video, que técnicamente resume lo que son las 2 primeras semanas de desarrollo humano.